La filmografía de Tim Burton ha sido muy comentada últimamente. Hablando desde el declive de Tim Burton y poniendo en el tablero a Henry Selick. Algo que me parece genial y que es verdad, pues este fue el director de Pesadilla antes de Navidad, que Tim Burton comenzó pero dejó porque está enfrascado en Batman Returns. Asimismo, Enrique, Henry Selick, dirigió Los mundos de Coraline y Gwendoline Wilde. Pero no nos vamos a engañar, sin Tim Burton, este universo estético que abraza lo macabro, la oscuridad y la muerte, con sus personajes tan peculiares y tan raros, tan fuera de lo común, que tiene el poder de mostrar belleza e inocencia al mismo tiempo, no existiría. Y lo más importante, cómo llegó a crear este mundo paralelo, pintoresco, inconfundible. Un mundo ficticio, hecho por gente rara, para gente rara, con el que se identifican hasta los no raritos. Veamos hoy la importancia de ser raro con Tim Burton. When I think of a weirdo, I usually think of somebody who is an individual and free, and it's something that everybody should strive for because everybody's different. Ya basta. No. The weirdos are probably the best. Me veo más pálida que nunca, pero genial, porque va mucho con la estética. Vale. Por Tumblr rodaba un rumor de que Pesadilla antes de Navidad, La novia cadáver y Frankenweenie podrían ser una gran película, siendo el perro el mismo en las 3 ocasiones y su protagonista también. Este rumor fue desmentido porque no cuadraban las fechas de la narrativa de dentro de cada una de las películas. Pero a quien se le ocurrió esto no iba muy desencaminado, porque yo te digo que todo Tim Burton es una gran película. Todo. Una única película. Sí, sobre Tim Burton. Y sí, algunas veces a modo biografía, pero no externa, sino interna, de los sentimientos y vivencias más profundos de Tim Burton. Así que te voy a desarrollar todo esto, para que no me mires como una loca, como una weirdo. Algo de lo que estoy orgullosa. Lo primero, Tim Burton nació en California, en 1958 en Burbank. I grew up in Burbank, and in Burbank, California, there's no seasons. It's kind of like growing up on an empty canvas. You're forced to create your own world. Así que, para hacer frente a la cotidianidad aburrida de su vida, tuvo que hacer uso de su imaginación. Tuvo que hacerla volar muy, muy, muy lejos. ¿Falta mucho? Un poquito. ¡Falta mucho! ¡Un poco! ¡Falta mucho! ¡Un poco! ¿Falta mucho? Esta fantasía en verdad le aisló del mundo real, lo que le hizo estar solo y ser un bicho raro. In school, nobody seemed to really like me. De hecho, la soledad siempre estuvo del lado de Tim Burton, la acompañó durante toda su vida. No tuvo nunca una relación estrecha con sus padres, que se les consideraba frustrados. Su padre por no realizarse en el ámbito deportivo y su madre por ser una ama de casa que no le gustaba el rol del todo. Personajes frustrados vemos en todas las películas de Tim Burton, que acompañan al protagonista, como el abuelo de Charlie en la fábrica de chocolates. I saw Willy Wonka with my own 2 eyes. I used to work for him, you know. Que siempre quiso conocer a Willy Wonka y de alguna manera lo consigue gracias a su nieto. Los niños del colegio le llamaban a Tim Burton weirdo, rarito. Incluso él mismo comenzó a autodenominarse así. Weirdos, yeah. Este alejamiento tanto de familiares como de amigos lo vemos en muchos personajes de Tim Burton. Y sobre todo, Eduardo Manos Tijeras, uno de sus primeros personajes, era un autorretrato. Basically, it's the way I felt growing up. The Edward Scissorhands character for me was about the desire to connect with people. Si os fijáis, todos y cada uno de los personajes de Tim Burton tienen un pedacito de él. Su filmografía se podría llamar Las innumerables vidas de Tim Burton. Así un poco como los universos paralelos de Everything Everywhere All at Once, pero con Tim Burton de protagonista. ¡Hostia, qué guapo! Quedaría de puta madre, por favor, que alguien haga esto. Incluso cuando le llegó Big Fish, que es una adaptación, poco antes sus padres fallecieron. Así que él cogió Big Fish y lo adaptó a su persona y al mundo interno que le rodeaba en ese momento. Tim Burton, viendo los dibujos que hacía de pequeño, dijo: esto debe significar algo para mí interiormente.
Entonces empiezo a interesarme por descubrir qué significan desde el punto de vista psicológico, en qué se basan, y descubro que aprendo más sobre mí. No confío demasiado en mi intelecto, porque es bastante esquizoide. Me siento más firme sobre el terreno de los sentimientos. Desde entonces Tim Burton utilizará sus personajes de forma psicológica, mostrándonos la profundidad y personalidad de cada uno, viendo con primeros planos las emociones que surgen en el interior de estos, presentando una lucha existencial, social y psíquica, interna, utilizándolos para retarse a sí mismo con obstáculos que él mismo se pone, estudiando psicológicamente cómo podría responder ante esto, aprendiendo de sí mismo. Al final, el arte es una forma de autoconocimiento, y Tim Burton es un gran ejemplo de cómo el autor lidia con su obra y con los límites que se pone él mismo para hacer sus películas. Es apasionante. Ken Hanke dice: a pesar de la obvia validez de muchas de sus observaciones sobre sus obras y su vida, había siempre una ligera impresión de que estaba prácticamente leyendo un grupo de respuestas escritas que él mismo estaba interpretando un personaje. Es increíble. Vale. Burton mencionó en una entrevista: me identifico con los monstruos desde pequeño. La gente los malinterpreta y en verdad tienen un alma mucho más sensible que los personajes que les rodean. Desligado desde pequeño del mundo real, desliga a los personajes de este también. Utiliza arquetipos formales de personajes y al héroe, antihéroe, personaje marginal, lo desliga ya sea con un defecto físico o con uno psicológico. Los hace desdichados, marginados, huerdos. El defecto, comillas, el defecto de Eduardo Manos Tijeras es que no puede tocar lo que más desea o ama. Batman Returns, Pingüino, tiene deformidad en las manos, lo que le aleja de la sociedad. En Beetlejuice, la condición de fantasmas les impide tocar objetos. En Ed Wood, no puede realizar ninguna obra que sea del agrado de los demás. Todos los monstruos y muertos son outsiders, marginados del inframundo. Todos los personajes protagonistas comienzan frustrados, como los padres de Tim Burton, y marginados, como él. ¡Oh my god! ¡Oh my god! Pero obvio, es triste. I know that. Pero hay algo muy, pero que muy guay en ser un marginado. There's something sad about it being separated, but there's also a kind of a wonderful freedom. Al final es un personaje solitario e incomprendido, incapaz de adaptarse al mundo que le rodea y que es sistemáticamente malinterpretado. Tim Burton es su propio héroe. Él, como sus personajes, crean su propia realidad, en la cual imperan sus propias leyes. Tim Burton, en sus mundos de fantasía, jugará con sus propias leyes. Did I read that right? You certainly did, yes, sir. Y eso es lo que le hace tener un mundo gigante de posibilidades. No hay reglas. Son mundos nuevos. Estar solo es triste y al mismo tiempo es melancólico. Y la melancolía guarda una increíble belleza creativa dentro de sí. I'm conducting a series of experiments. En Vincent Malloy se cree Vincent Price, hasta que su madre lo sorprende y le acusa con la aburrida realidad, diciéndole: You're not Vincent Price, you're Vincent Malloy, and you are my son. I want you to get outside and have some real fun. Perdona, pero déjame en paz. O sea, yo no quiero ir fuera al sol, quiero quedarme aquí, en mi mundo, en mi oscuridad. O sea, ¿qué dices? Chica, ¿qué dices? Burton ha sido desde siempre esclavo de su mundo. De hecho, cuenta de su tiempo trabajando para Disney que Disney y yo somos una mala combinación. Durante un año estuve lo más deprimido que haya estado en mi vida. No podía dibujar esos zorros de Disney de 4 patas. Simplemente no podía. No podía ni siquiera fakear el estilo de Disney. El mío parecía atropellarlo. Esclavo de su mundo como lo somos todos nosotros. Hasta que lo dejó salir. Let it go. Let it go. Can't hold it back. I don't care what they're going to say. Como bien decíamos al principio, You're forced to create your own world. Tim Burton dividirá estéticamente muy bien el plano de la realidad con el de la fantasía, creando para cada personaje un micromundo dentro del universo timburtiano. En Vincent, en Alicia en el País de las Maravillas, en Charlie la fábrica de chocolate, mostrando esta entrada al mundo de la fantasía como la liberación emocional de tu vida. It's beautiful. What? Oh, yeah. Este contraste no solo es narrativo, sino también formal, con el color, que por cierto te recomiendo mazo mi vídeo sobre el color en el cine. En Tim Burton el mundo cotidiano se muestra muy plano, con colores pastel, que empastan aún más. Lo hacen más gris de lo que ya es.
Tenemos personajes encadenados a la neutralidad de la vida, Skeleton lamentándose de su rutina diaria, por ejemplo, mientras que el mundo de la fantasía se presenta lleno de color, vivaz y contrastado. Es un chute de LSD, es un chute de vida. La fantasía es necesaria en tu vida. Y el recurrente uso del mundo de los muertos que entra en el plano de la fantasía y que también está relacionado con lo marginal y lo outcast, el más allá, es crucial y necesario para enseñar a los vivos la importancia de vivir. Te amo. Con esto los contrastes en Tim Burton están todo el rato presentes. El bien y el mal, la razón y la locura, obediencia y rebeldía, represión, deseo. Asimismo, los finales no son como los de Disney, que en Vincent aborrecieron el final porque no era un final feliz como en Disney. Fíjate que al final lo que más me gusta es lo que no es Disney, ¿sabes? Lo que va en contra de Disney. Tim Burton al final iba un poco en contra de Disney y Shrek también. Así que si eres de estas personas, suscríbete. Me ha quedado fatal, chavales. No me canceles. Bueno, los finales de Tim Burton se encuentran en una juxtaposición entre lo feliz y lo triste. Emily se da cuenta que hacerse con la vida de Víctor está mal y acepta su muerte. Charlie elige a su familia sobre la sucesión de la fábrica de chocolate. Eduardo Manos Tijeras nunca se queda con la chica, obtiene un consuelo en soledad. En Big Fish, el padre muere, pasando a teñirse toda la película de azul, pues Edward Bloom se considera un pez. Dios, veros el vídeo del color en el cine. ¿Qué estás esperando? Bueno, así todos los finales son felices tristes, como en la vida misma, ¿no? Al final, dentro de toda esta fantasía de Tim Burton, es de los más realistas de todos. ¡Oh, wow, girl! Y bueno, como una buena parte de los marginados y de los weirdos, Tim Burton también es un friki. Más en concreto, es un friki del expresionismo alemán y de Edgar Allan Poe. Que Vincent es una oda a este. Vincent's favorite author is Edgar Allan Poe. Vincent Price, Edgar Allan Poe. Esas películas de monstruos, esas me hablaron. Ves a alguien pasando por esa angustia y esa tortura, cosas con las que te identificas, y actúa como una especie de terapia, una liberación. Haces una conexión con eso. Esto es básicamente la definición de ser friki. Hay innumerables paralelismos de escenas timburtianas con el expresionismo alemán. Y sobre todo en Vincent vemos a Nosferatu como el Dr. Caligari, que si hacemos foco en Cesare, el personaje que representa al hombre cotidiano, es de aquí de donde Burton recogerá esa tez blanca, esos ojos, el pelo alborotado de sus personajes que también lleva el mismo porque él es todos sus personajes, la expresividad teatral y dramática de cada uno de ellos que traspasa el diseño de producción, siendo capaces de pintar a su antojo arquitecturas imposibles, pintando la luz para hacerla más dramática, estirando las sombras y cualquier objeto a su alcance, y como si de un sueño o de una fantasía se tratara todo el mundo que rodea al personaje, como una expresión de sí, expresionismo del personaje. El expresionismo alemán es popular en las películas de 1920, y es que en la Alemania de 1916 estaban ya hartos de las comedias y de lo romántico. No querían ya nada de eso. Lo que querían era ver violencia, traición, crueldad, sangre. Sí, querían ver eso. Y esta oportunidad fue increíble para Fritz Lang y Murnau. Estoy profundamente fascinado por la crueldad, el miedo, el horror y la muerte. Mis películas muestran mi preocupación por la violencia, patología de la violencia. Fritz Lang. Al final los personajes de Tim Burton se muestran como aterradores por la forma en la que están caracterizados. Pero no toda la oscuridad es mala, ni toda la locura es desesperada. Bajo el sombrío Tim Burton se escondía un gran mundo de belleza, inocencia y color. Este expresionismo alemán también lo vemos en la música, con los leitmotivs como en M. Para también representar con la música que algo está a punto de suceder. Y con Daniel Elfman haciendo uso de la música de suspense. I'm so happy. Para contener al espectador. En todo lo que he leído de Tim Burton hay algo que siempre se repite, y es: las películas de Tim Burton son películas hechas por incomprendidos para incomprendidos. Sin embargo, yo veo que llegan a todo el mundo.
understand my intentions. Y es que al final, todos alguna vez, en algún momento de nuestra vida, nos hemos sentido incomprendidos, solitarios y rotos. Como los personajes de Tim Burton, así como él. De algún modo hay mucha humanidad incomprendida en el mundo de Tim Burton. Y también muestra cómo todo el mundo tiene el poder de crear. No hace falta que seas un artista, ni un increíble escritor. Simplemente tienes que sumergirte en tu mundo, dejarte llevar por él, como cuando eras niño, y aprender de él. Tim vio que era raro de cojones e hizo de su rareza un arte. Everybody has the power to create whatever in their mind that they want to create, really. Mis películas favoritas de Tim Burton son, obviamente, Vincent, porque es literal yo de pequeña cogiéndome libros, representándolos mientras los leía, cambiando el final porque no me gustaba. Me encanta también Eduardo Manos Tijeras, porque he vivido tantas veces ese deseo de hacer algo y el impedimento. No sabría deciros lo que son estas películas para mí. Y Big Fish. Esas tres son... ¡Ya está! Te lo he dicho todo con eso, ¿no? Al final, mis películas favoritas hablan muchísimo de mí, porque tienen el poder de conectar conmigo. Así que, ¿cuáles son tus películas favoritas de Tim Burton? Puedes dejarlo en comentarios, yo te leo. Y espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, tanto como a mí, porque ha sido como un chute cuando lo he estado haciendo. Un camino hacia la fantasía y hacia el autoconocimiento de las partículas de Dios. En fin, muchísimas gracias a los Patreons por apoyar este canal y por ayudarme a que estos vídeos sean reales. Y no son muy reales, son muy fantasiosos, ¿no? ¡No lo sé! ¡Chao! Tomar por el... Es el vestido de boda de mi madre. No sé qué cosas estoy sintiendo ahora mismo. Rechazo al casamiento. No sé. ¿Sí?